Capítulo 20. Sandra no recordaba cuánto tiempo se pasó de pie frente al espejo, mirando a una versión ensangrentada de sí misma. ¿Podía alguien desarrollar esquizofrenia en unos pocos días? Sandra estaba bastante segura de que no, pero también estaba bastante segura de que ver cosas que escapaban a toda lógica, tampoco era propio de una mente sana. A menos que esas cosas fueran reales. La verdad fuera dicha, no sabía cuál de las dos opciones la asustaba más. Sandra no recordaba cuánto tiempo estuvo frente al espejo, pero sí recordaba haber recogido el cepillo del suelo de manera automática, y al volver a incorporarse, comprobar que su reflejo volvía a ser el suyo. En un estado de trance, como si simplemente viera a su cuerpo moverse, recorrió la casa de arriba abajo, descolgando todos los espejos que encontró, y apilándolos en una esquina del almacén junto al dormitorio principal. Después, los cubrió todos con un par de sábanas y cerró la puerta. En cuanto al espejo del recibidor, dado que era demasiado grande como para poder levantarlo, decidió enganchar otra sábana al marco para cubrirlo. Mientras se bajaba de la silla de comedor, en la que había estado haciendo equilibrios para alcanzar el borde superior del espejo, se preguntó si eso era propio de una loca. Seguramente sí, pensó. Cuando cayó la noche, Sandra se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, y las luces encendidas. Echó la llave a la puerta principal, preparó todo el café que tenía, y seleccionó un puñado de películas que poner en la tele durante toda la noche. Al principio fue bien. Cuando estaba poniendo la segunda película de la noche, unos golpes en la puerta la interrumpieron. Sandra no fue a abrir. No sabía quién podía estar llamando a esas horas, pero tampoco pensaba descubrirlo. Así que lo ignoró, esperando a que quien fuera se marchara. Sin embargo, los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuerte. Sandra se dio cuenta de que, con las luces encendidas, la persona afuera sabría que estaba despierta. Cuando los golpes sonaron por tercera vez, Sandra se colocó de espaldas a las escaleras, mirando hacia la puerta, pero sin acercarse. ¿Quién es?, preguntó. En lugar de responder, los golpes volvieron a sonar, más fuertes aún. Si no paras, voy a llamar a la policía. No es que tuviera ningún teléfono con el que hacerlo, pero la persona de afuera no lo sabía. Si es que era una persona. Sandra seguía teniendo muy presente lo que fuera que hubiera en ese bosque, pero dudaba seriamente que una puerta cerrada lo fuera a detener si quisiera entrar. Por ese motivo era que tenía las luces encendidas. Después de un momento de silencio, un último golpe hizo temblar la madera de la puerta, así como el cuerpo de Sandra, antes de que la calma volviera a caer sobre la casa. Sandra se quedó un momento en el mismo lugar, hasta que decidió que, quien estuviera ahí, se había ido. Volvió al sofá para seguir tratando de no dormirse. Debieron de pasar un par de horas, antes de la siguiente interrupción. Sandra se había quedado medio dormida en el sofá, cuando un fuerte estruendo la sobresaltó. Sonó como si algo grande se hubiera caído en uno de los pisos superiores. Esperó un momento por si se oía algo más, pero tras 5 minutos de silencio, decidió comprobar el origen del ruido. Subió lentamente los escalones, tratando de no hacer ruido. Llegados a ese punto, Sandra no creía que fuera descabellado considerar la posibilidad de que hubiera alguien ahí arriba. A medida que subía, vigilaba el pasillo del segundo piso. Las puertas de los dormitorios y del baño estaban cerradas, tal y como ella las había dejado. Sandra se acercó, en primer lugar, a la puerta que le quedaba más cerca de las escaleras, y pegó la oreja a la madera antes de abrir. Tras pasar un minuto sin oír nada, colocó la mano en el pomo, y lo giró lentamente hasta alcanzar el tope. Al principio empujó solo un poco, para comprobar que la luz del dormitorio siguiera encendida, y solo se aventuró a continuar, cuando comprobó que así era. Contuvo el aliento mientras abría la puerta, vigilando el interior de la habitación, a medida que lo hacía.
Cuando finalmente tuvo la habitación completa a la vista, soltó el aire que había estado reteniendo. No había nada fuera de su lugar. Sandra volvió a cerrar la puerta, sintiéndose tan agotada mentalmente, por haber revisado una única habitación, que no sabía cómo iba a soportar revisar las que le quedaban. Sintió que había tardado como 1 hora en revisar el resto de cuartos, aunque seguramente no había pasado tanto, cuando al fin se encontró frente a la última puerta. Era el dormitorio que se encontraba más alejado de las escaleras, al fondo del pasillo. Repitió el mismo proceso que con las habitaciones anteriores, y obtuvo el mismo resultado, salvo porque, en cuanto se asomó al dormitorio, vio el armario de madera en el suelo. Sandra abrió por completo la puerta y entró en la habitación, acercándose al mueble. El armario era una robusta construcción en madera maciza, del estilo con el que se hacían antes. Incluso estando vacío, era tan pesado que serían necesarias varias personas para poder moverlo, y sin embargo, ahora estaba boca abajo en el suelo, sobre las puertas, tirado en el espacio que habría estado frente al mueble cuando estaba de pie. Sandra inspeccionó las patas, pensando que tal vez había alguna defectuosa, pero las 4 estaban perfectamente, y parecían estar bien niveladas. El suelo y la pared tampoco tenían ningún desperfecto, así que no se explicaba cómo el armario pudo haberse caído sin más. Justo cuando terminó el pensamiento, las luces de toda la casa se apagaron. Sandra se encontró, de pronto, cegada momentáneamente por la repentina oscuridad, mientras su cerebro se ponía al día con la situación. En cuanto se dio cuenta de que las luces se habían ido, su corazón comenzó a palpitar más rápido. «No», susurró. En cuanto sintió una corriente extraña en la nuca, su cuerpo se movió por sí solo, corriendo con todas sus fuerzas hacia la puerta y el pasillo del segundo piso, en dirección a las escaleras. En su mente dominada por el pánico, recordaba que en el recibidor se encontraba el cuadro eléctrico de la casa. Una vocecita en su cabeza le advirtió que, teniendo en cuenta el origen sobrenatural de su amenaza, era muy posible que no consiguiera nada dirigiéndose allí, pero se respondió a sí misma que debía intentarlo y que, en el peor de los casos, estar junto a la única vía de escape de la casa podría ser útil. Mientras corría por el oscuro pasillo, se dio cuenta de lo inconveniente del hecho de que las luces se hubieran ido, justo cuando estaba más lejos de las escaleras, como si el armario se hubiera caído a propósito en esa habitación. La incertidumbre y el desconocimiento del que era presa, respecto a si estaba huyendo del peligro, o corriendo directa hacia él, solo aumentaban la adrenalina que recorría su cuerpo, y llenaba su frente con sudor. Tuvo que reducir la velocidad de su carrera, cuando llegó a los escalones, para no tropezar en la oscuridad. No obstante, cuando iba por la mitad del primer tramo de escalera, sintió un fuerte empujón en su espalda, que la impulsó hacia adelante, haciendo que su pie perdiera el siguiente escalón, y cayera hacia el vacío. Justo antes de que su cara se estrellara contra la irregular superficie, la mano de Sandra se aferró por acto reflejo a la barandilla, deteniendo su caída, y provocando que su cuerpo acabara medio colgado sobre los escalones, en una postura retorcida. Por desgracia, el brusco movimiento provocó un doloroso pinchazo en su muñeca y su tobillo izquierdos. Sandra no se permitió perder el tiempo repasando los daños, sino que se levantó inmediatamente, y continuó bajando las escaleras, ayudándose del pasamanos para no perder el equilibrio por su tobillo dolorido. Durante todo el rato, la presencia invisible que notaba detrás de ella no desapareció. Por el contrario, podía notar constantemente una extraña corriente en su nuca. Era esa extraña consciencia que se tenía cuando alguien se te acercaba por la espalda, y Sandra no podía dejar de imaginar unas manos tratando de alcanzarla. Tras llegar al primer piso, Sandra cayó al suelo un par de veces cuando su pierna no pudo soportar su peso, pero a trompicones, y sin detenerse ni un momento, consiguió llegar al cuadro eléctrico. El interruptor principal estaba bajado, así que volvió a subirlo, provocando que su visión volviera a cegarse unos segundos, esta vez por la repentina luminosidad, cuando las luces de la casa volvieron a encenderse. Sandra soltó un suspiro de alivio, pero no se relajó, consciente de que el peligro podría volver en cualquier momento. No se atrevió a separarse de ese lugar en lo que quedaba de noche,
por temor a que volviera la oscuridad, así que se quedó sentada en el suelo del recibidor. Solo cuando notó a su corazón recuperar su frecuencia habitual, se relajó lo suficiente como para revisar su tobillo y su muñeca, para saber el alcance del daño. Ninguna de las articulaciones parecían gravemente dañadas, no había lesiones evidentes y podía moverlas bien, pero su muñeca respondía con un pinchazo en la parte superior cuando la giraba, y su tobillo dolía al apoyar peso en él. Decidió dejarlo así por esa noche, y preocuparse por la mañana. Dado que permaneció sin moverse, no pudo poner ninguna película para llenar el silencio, así que Sandra pasó lo que quedaba de noche en el suelo del recibidor, rodeada de un silencio, roto ocasionalmente por unos pequeños y agudos golpeteos, que a veces se oían desde el espejo, tapado por una sábana, que estaba colgado frente a ella. Fin del capítulo 20.